Hola Alexandra, buenos días. Pues me presento, mi nombre es Diana y formo parte de Human Rights Solidarity, una organización benéfica con sede en Londres. Para ponerte un poquito en contexto, nuestra organización se mueve por la profunda convicción de que la igualdad, la justicia y la libertad de los derechos humanos deben ser defendidos por todos, ¿no? Y nos esforzamos para marcar una diferencia real con acciones significativas como arrojar luz sobre las injusticias, apoyar a víctimas e intentar educar e inspirar en el proceso y de alguna forma pues contribuir en el cambio. Personalmente como colombiana también me enorgullece hoy tener este espacio para hablar contigo de este reciente logro, el cual es la abolición del matrimonio infantil en Colombia, y para ello te quería dar la bienvenida. Gracias por estar aquí con Bueno, nosotros. no, gracias a ustedes por la invitación a hablar de algo que me tiene muy orgullosa, no solo como feminista, como defensora de derechos humanos y principalmente de las mujeres, sino también como colombiana. Creo que hemos dado un paso importante, hemos pues, colocado un precedente en el mundo y pues por fin podemos, creo que, mirar con mucha más altura a los niños en Colombia. O sea, creo que hemos puesto una agenda de niños y niñas en el país y, por supuesto, de derechos de las mujeres. En definitiva. Voy a presentarte para la gente, para quien no te conozca. Ella es Alexandra Vázquez, docente, investigadora, defensora de los derechos humanos y política feminista colombiana. Actualmente, si no me equivoco, representante a la Cámara por Cundinamarca, de la coalición Pacto Histórico, y pues la cual ha tenido un rol muy importante en este reciente logro que supone pues un antes y un después para los derechos de los niños en Colombia. Y antes de empezar con las preguntas, pues como hablábamos, esto es un hecho importante del que hablar porque el matrimonio infantil, pues por desgracia, es un problema mundial crítico que afecta a millones de niños cada año en países de Asia, África o Latinoamérica principalmente. Y precisamente pues este noviembre de 2024 Colombia ha dado un paso significativo al prohibir completamente por fin el matrimonio infantil después de tantos años de lucha. Así que queríamos pues con esta charla destacar el recorrido legislativo y las implicaciones más amplias de esta nueva ley. Y quería empezar preguntándote cómo llegó a buen puerto esta legislación tras tantos años de intentos y a qué retos os habéis enfrentado durante el proceso legislativo. Yo creo que esto fue como unión de fuerzas primero, Uh-huh. la lucha que también nos dimos nosotras en el Congreso de la República y la presión ciudadana. O sea, absolutamente todo se conjugó para que las cosas se pudieran dar. Creo que la normalización que hay en el país o que existe todavía, porque el hecho de que exista una ley no significa que se esté cambiando el patrón cultural de un día para otro, sino que eso es un trabajo intenso que es lo que se viene. Ha normalizado el matrimonio infantil en Colombia, ¿no? Yo escuchaba cosas como, es que mi abuela se casó, mi tía se casó, mi mamá se casó muy joven, me tuvo a los 16 años, y empiezas tú como a cuestionar de qué manera primero se ha normalizado, segundo invisibilizado. Muchas quejas de las personas que han visto, digamos, los videos o se ha tocado el tema, decían, ¿cómo es posible que exista el matrimonio infantil en Colombia? Y tercero, un código civil que nunca se había visto de la manera en que lo vemos ahora. Entonces yo creo que fue una unión de diferentes fuerzas, una presión ciudadana. Creo que las organizaciones sociales fueron claves y creo que ese es el mayor pilar de la construcción, no solamente del proyecto, sino del triunfo del proyecto. La presión que hicieron las organizaciones, las feministas, por supuesto, y el voz a voz que se realizó dentro del Congreso de la República para poder hacer esa eliminación del matrimonio infantil. Qué bien que destaques que las luchas sociales son también importantes en estos movimientos y que la fuerza es lo que hace que al final encontremos pues la victoria, ¿no? Ahora bien, aprobar la ley, como decías, tener una ley no significa que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, una vez aprobada la ley, que es lo que se ha conseguido, ¿qué medidas adicionales, aparte de la prohibición legal, se están aplicando para garantizar que el matrimonio infantil sea una cosa del pasado en Colombia?
Bueno, me gustó mucho, nosotros nos resaltaron el proyecto de ley partiendo de la ONU, dijo que era el primer proyecto en el mundo que tenía una política pública preventiva. Nosotros dentro del proyecto de ley colocamos dentro de la construcción del mismo un plan para crear políticas alrededor de los proyectos de vida digna de los niños y niñas en Colombia. Creo que el poder articular diferentes ministerios, en este caso Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Igualdad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Planeación Nacional, para pensarnos en cómo primero se va a articular esta construcción de políticas públicas con los diferentes enfoques. Recordemos que Colombia tiene tenemos que, comunidades étnicas a las cuales hay que llegar y que son uno de los principales problemas, de alguna manera decirlo, sin obviamente llegar a algún momento a agredirlos o afectarlos, sino lo decimos en problema porque para ellos está normalizado desde su cosmovisión y sus patrones culturales el matrimonio infantil. Entonces, este es establecer todo este proyecto de vida digna que hay alrededor y cómo estas entidades se van a organizar para que la política pueda llegar a cada rincón del territorio nacional y empecemos a ver obviamente a las niñas de otra manera. Hablo principalmente de las niñas porque son las más afectadas a nivel mundial y aquí en Colombia también, y para que las comunidades empiecen a tocar primero el tema sobre la mesa y segundo, qué medidas se van a tomar para que las niñas no se sigan casando tan jovencitas. Entonces, creo que eso es uno de los más grandes retos, es el más grande reto. Yo siempre digo, yo creo que lo fácil ya pasó, ahora viene lo difícil, que es toda esta implementación alrededor del proyecto y que también nuevamente es ese llamado a la sociedad civil y por supuesto a las organizaciones de hacer la presión necesaria para que los gobiernos, no solamente estos, sino los que vienen, cumplan con estas políticas públicas y poder decir realmente en Colombia que se erradicó el matrimonio infantil. Sí, que ha funcionado de verdad, sí. Y mencionabas a las niñas pues que por desgracia viven en zonas más rurales o marginales. Al final son las víctimas más vulnerables de esta situación. Entonces, ¿cómo aborda esta legislación estos problemas sistemáticos como son la pobreza o la desigualdad de estas niñas en comparación con el resto de las niñas del país? Bueno, es que yo creo que esa es una de las grandes dificultades, ¿no? El poder llegar a donde el Estado no llega, ¿sí? Donde ellas no tienen alternativas. Mira, yo escuchaba historias de vida muy, muy dolorosas, no solamente de las niñas que están, digamos, en estas condiciones vulnerables, sino historia de vida de mujeres adultas congresistas en el país. Nos comentaba alguna de las senadoras que forma parte de un partido político que estuvo entre los acuerdos de paz y me decía ella, yo te agradezco que hayan dado la lucha en este proyecto porque yo iba a ser casada a los 13 años y resulté en un grupo, reclutada en un grupo al margen de la ley. Otra nos decía, las niñas en mi comunidad indígena son consideradas mujeres desde su primera menstruación. Y hay niñas de 10 años que ya las consideran que se pueden casar, que pueden asumir la responsabilidad física y emocional de una maternidad y por supuesto todo lo que trae un matrimonio alrededor en su planeación, en su futuro, en su vida y obviamente en su salud mental. Entonces, creo que ese es el reto principal, cómo vamos a hacer para que desde el gobierno nacional, departamental y los gobiernos municipales pueda escalar esta política pública y llegar a todos los territorios del país. Yo creo que el mensaje debe ser claro y contundente, no es solamente la eliminación del matrimonio, sino cómo vamos a hacer las medidas de prevención y por supuesto este cambio cultural, porque si bien las medidas de prevención van hacia las niñas aplicadas principalmente para que se piensen una vida digna y de otra manera puedan soñar con ser médicos, astronautas, Sí. abogadas, lo que quieran ser, este patrón patriarcal y machista que existe en Colombia también se pueda estar rompiendo desde los esquemas. Entonces yo creo que ahí la visión de la ciudadanía, los ojos de las organizaciones sociales, el control político de nosotros como congresistas a todas estas entidades es lo que necesitamos articular para que esta política pueda llegar y no quede solamente en el papel. Efectivamente, esa es la clave. Y como te mencionaba, nosotros como organización, cuando tenemos estas charlas, nuestro papel, uno de los papeles principales
para nosotros es inspirar. Sabemos que hay muchas más personas en esta lucha en otros países, en otras comunidades. ¿Cómo crees que otros países pueden imitar el éxito de Colombia en la erradicación del matrimonio infantil, en la protección de los derechos infantiles? Yo creo que Colombia ha sido un ejemplo de la perseverancia. O sea, y principalmente de las organizaciones. Nosotras somos nuevas en el Congreso, pero es un proyecto de ley que se ha presentado 8 veces, o se presentó 8 veces, nosotras fuimos las novenas que lo recibimos. Y creo que esa perseverancia fue lo que permitió el éxito del proyecto. O sea, no se puede bajar los brazos ni un solo segundo. Eh, eh, la, el yo digo como que el hecho de la defensa de los derechos de las mujeres no puede parar un solo día en la vida. O sea, yo No. creo que esto es algo que tiene que ser continuo, constante, y al igual los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Esto es un trabajo constante, un trabajo de todos los días que tú te levantes con la convicción de que este cambio puede ser posible y que el cambio cultural, que es lo más importante, se pueda realizar, porque muchos decían, pero es que no hay penas. Yo decía, Colombia tiene cualquier cantidad de penas ante todos los delitos. ¿Ves? Inclusive hay unas penas supremamente grandes de 50 años donde posiblemente es una cadena perpetua cuando tú sumas tu edad con la pena. Pero ¿de qué manera? Primero, tenemos una justicia eficiente. Segundo, ¿de qué manera como sociedad hacemos una presión para ese cambio cultural y empezamos a vernos el mundo de otra manera? Y tercero, ¿de qué forma se articula las organizaciones, la sociedad civil y todos nosotros para hacer también un trabajo pedagógico, un trabajo de impacto? Y ahí también hay una clave supremamente importante que es la comunidad internacional. La presión de la comunidad internacional, tanto en la lucha de los derechos de las mujeres como en el derecho de los niños, niñas y adolescentes, ha sido clave para que nosotras podamos avanzar en ese reconocimiento de nuestras necesidades, de esa eh, necesidad de colocar esa agenda sobre el papel, sobre el escritorio y hacer valer todo lo que realmente nosotras como mujeres hemos defendido durante tantos años. Entonces yo creo que eso, ese es el punto principal, y mientras nosotros no realicemos un trabajo desde la prevención y nos enfoquemos solamente en la penalización, muy difícilmente va a ocurrir ese cambio cultural y romper esos paradigmas que hay, digamos, en el mundo en relación al machismo. En definitiva, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Creo que hay que resaltar mucho esa lucha, que hay que hacer un cambio sistemático y no pensar tanto en el castigo, sino en cambiar de raíz los factores sociales que están tan arraigados en la sociedad de países como Colombia, ¿no? Pero ¿ves que Colombia pueda tener alguna oportunidad de colaborar a nivel internacional con otros países para ayudarles en esta misma lucha? Yo creo que sí, claro, hay una disponibilidad de toda la sociedad. Yo creo que el poner esta agenda y que Colombia hable de la prohibición del matrimonio infantil, sepan o no sepan, estén o no estén de acuerdo, eso ya es una gran ganancia. Que los ojos del mundo estén en Colombia diciendo, oiga, por fin, felicitaciones, hicieron algo bueno, reivindicaron los derechos de los niños, niñas en su país. Creo que eso es algo bueno y es la partida de inicio para que nosotros y nosotras podamos hablar e ir mucho más allá, ¿no? Hacer una cooperación internacional, mostrar los éxitos. Yo espero que algún día podamos mostrar en cualquier rincón del país en más profundo cómo la política pública sí cambió realmente las vidas, de qué manera también se pudo trabajar con las comunidades indígenas, que a pesar de que hubo dificultades con ellos, digamos, dentro de la discusión, pasaron una proposición para concertar, y que nosotros a ningún momento pensamos en pasar por encima, obviamente, de la manera como ellos tienen estructuradas sus organizaciones, pero sí es necesario que ellos también se piensen en que hay que ir mucho más allá. Entonces, con ellos es necesario poder construir de la mano, por supuesto, también con las comunidades afro, darle un enfoque étnico, darle un enfoque diferencial, porque aquí no solamente hablamos de vidas de niñas y niños, sino también de niñas. Entonces creo que eso es lo más esencial. ¿Cuántos
podamos nosotros impactar en el mundo y por supuesto en el país. Creo que esa es una gran ruta para que podamos hacer una colaboración internacional y seguir uniéndonos, porque yo creo que esto no es una bandera de un solo país, esto es una bandera del mundo, y seguir uniéndonos nosotros para defender a nuestros niños, niñas y adolescentes. Totalmente, un mensaje muy inspirador, Alexandra. Me gustaría preguntarte, mirando hacia atrás, si hay algún momento que destaques más de este proceso legislativo, algún momento sí que te gustaría destacar, quizá porque fuese más difícil, quizá porque a lo mejor os hiciese ver que no había futuro con seguir con esta propuesta. Querría saber cómo has vivido este proceso legislativo tan largo. Bueno, difícil, sí hubo tropiezos en el camino. En algunos momentos de la discusión se tocó el tema de la edad, ¿no? La dificultad de poder hacer entender que si hay un consentimiento sexual entre adolescentes, que si tú tienes un desarrollo sexual no significa que ya puedas tener una madurez para asumir una condición como el matrimonio y por supuesto un embarazo no deseado. La edad de consentimiento fue muy difícil en el principio de la discusión, decían 16 años. Nosotras siempre opusimos, yo siempre dije no. El permitir inclusive que dos jóvenes de 16 años se casen no es truncar un proyecto de vida, es truncar dos. Son dos jóvenes que van a tener que dejar de hacer sus actividades y pensarse en un gran futuro en sus actividades de adolescente, de andar pensando en la música, de andar pensando en salir, en tener amigos para asumir la responsabilidad de dos seres supremamente pequeños de un matrimonio y posiblemente de un bebé, y que tienen que dejar su colegio, sus relaciones y empezar a trabajar. Yo decía, estamos incentivando hasta el trabajo en los niños, algo que ya se ha abolido a nivel del mundo. Entonces, creo que eso fue una de las dificultades. Otro punto complejo es el poder entender que hay que como colocar un enfoque de género ya en los proyectos en la legislatura. Nos decían que porque no decía hombre y mujer, sino personas, ya estábamos metiendo un veneno en el Claro. proyecto. Decíamos nosotros, ahí no hay ningún veneno, estamos hablando de personas, hay niños diversos que también deben ser protegidos, pero que sin embargo dentro de una mesa de acuerdo se logró hasta con, digamos, los más tradicionales congresistas de partidos supremamente tradicionales, llegar a un acuerdo de hablar de los menores de 18 años, que permite obviamente poder cobijar a todos dentro del proyecto de ley. Y el punto que nos generaba un poco de miedo era los derechos patrimoniales de los niños que estuvieran dentro de estas relaciones de matrimonio infantil, que fue un punto que se trabajó también en Senado muy juicioso con muchos congresistas que aportaron al debate, universidades que también estuvieron, la academia involucrada y las organizaciones firmes, que logramos encontrar que se les puede respetar los derechos patrimoniales a los niños que decidan salir de este tipo de matrimonios y decir, yo estoy casado por obligación o porque me tocó, porque no tuve otra opción de vida, me quiero separar, quiero salir de ese matrimonio infantil, esa unión temprana, entonces puedan ellos acceder a sus derechos patrimoniales dentro de esa relación. Entonces creo que esto también permite proteger principalmente a nuestras niñas, que sabemos que uno de los grandes problemas de vivir en estos ciclos de violencia es esa independencia económica. Entonces creo que eso también es un punto de partida importante dentro del proyecto de ley y que también se resalta dentro de esta discusión. Sí, qué importante, sí, que esto no es solamente una ley que va a proteger a las futuras niñas, a las futuras generaciones, sino a las que ya se han visto víctimas de esta situación, que también tienen una esperanza y ayuda. Y para terminar, Alessandra, me gustaría ya a nivel personal preguntarte en qué te inspiraste para adoptar una postura feminista y para adoptar una postura en contra del matrimonio infantil y cómo alinea esto con tus objetivos como parlamentaria. Bueno, la postura feminista yo creo que viene, creo que todas llegamos al feminismo por lo que vivimos, ¿no? Eh, tú te encuentras con el feminismo cuando empiezas a ver esos patrones sistemáticos, primero patriarcales y del machismo estructural, no solamente en tu vida personal, sino también en tu vida profesional.
y empiezas obviamente a cuestionar, ¿no? Pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo pues, tengo las mismas capacidades de él y por qué no me tienen en cuenta. Y segundo, cuando tú también vives ciclos de violencias en relaciones complejas y conflictivas, ¿no? Y además, la normalización que se ha dado desde muy pequeña, miren, yo a veces me ponía a pensar y yo decía, yo tenía 14 años, 13 años, iba a comprar a la tienda y había un vecino que me acosaba y eso generaba miedo, me generaba pánico, pensaba en todas las sensaciones que sentía en ese momento, pero que uno no era capaz de ni de asimilar, ni de hablar, ni de asumir. ¿Ves? Entonces creo que todo este conjunto de cosas que nosotros nos enfrentamos desde muy, muy, muy niñas, también permitió que yo me pensara que había que hacer una defensa por los derechos de las mujeres y que había que significar, reivindicar estas luchas. Y tercero, también creo que esas vivencias personales, yo decía, una de las cosas que más me conmovió a mí en el matrimonio infantil fue pensar en mi abuela. Mi abuela tuvo 12 hijos. Mi abuela materna tuvo 12 hijos y yo decía, ella tenía que 14, 15 años cuando tuvo el mayor. Entonces tú te empiezas a cuestionar y a decir, ¿por qué no pensar en un futuro distinto? En mi caso, mi sobrina, tengo una sobrina amada y yo decía, todo esto que yo quiero hacer en el mundo de transformar es también para que ella tenga una vida mucho más fácil que la que tuvo mi abuela, que la que tuvo mi mamá, que la que tengo yo, que inclusive hemos abierto puertas de alguna manera, pero yo no quiero que ella viva nada, absolutamente nada de lo que nosotros hemos vivido. Y tercero, cuando tú empiezas a ver los datos, los índices en el mundo, a mí me llegó un video de una niña en Bangladesh que lloraba atacada porque no quería casarse. Y yo decía, ¿cómo en este siglo podemos permitir que eso ocurra? Mm. Y mucho más en tu país, o sea, si se ve lejano en otros países, en la India, donde ser niña es un pecado, es un crimen. O sea, en Colombia estamos viviendo lo mismo. Aquí puede ser a 2 cuadras de Al mi casa, en la zona periférica de mi municipio, aquí en Altos de Cazuca. Las niñas pueden estar viviendo eso. Entonces, ¿de qué manera nosotras realmente llegamos al Congreso a hacer un cambio? No solamente una agenda legislativa de gobierno, sino una agenda propia donde las banderas y las luchas feministas puedan estar sobre la mesa. Y creo que el hecho de que exista también un mayor número de mujeres en el Congreso de la República pudo también que fuera un éxito. Mira, me parece maravilloso. Yo formo parte de la Comisión Legal de la Mujer y el trabajo que se hizo en la comisión, el apoyo también que hubo por parte de la Comisión de Mujeres con todas las banderas políticas, ultraderecha, derecha, centro, centro izquierda, centro derecha e izquierda, todas pensando maravilloso. de qué manera trabajamos por el bienestar de las niñas, de las mujeres en Colombia. Y eso sumó, yo creo que eso fue una suma muy grande de poder decir, ya hay que terminar con el matrimonio infantil en Colombia, hay que montar una agenda de género, hay que poner un enfoque de género en los proyectos. En el Plan Nacional de Desarrollo hubo un enfoque de género y cómo de esta manera podemos ir avanzando en el reconocimiento de derechos. Qué inspirador, Alessandra, tus palabras. Muchas gracias de verdad por, por tu rol. Te agradezco de nuevo y te doy la enhorabuena por tu rol, por tu papel. Es muy bonito ver que Colombia ahora mismo está sirviendo de ejemplo, que está haciendo un cambio en su historia, que esto va a servir de alguna manera de inspiración para otras personas en el mundo. Y de verdad, ojalá que te deseo éxitos en la implementación de la nueva ley, que no solamente sea eso, celebrar un logro en el cambio de ley, sino que esto se implemente y de verdad en unos años veamos que las cosas están cambiando favorablemente. Muchas gracias, de verdad, te repito, por tu tiempo, por tus palabras. Y en definitiva, en nombre de la organización también hoy estamos muy contentos de hablar de un tema, como decía, hablamos de muchas luchas activas y de cambios que todavía se están esperando, pero esto ya pues es una noticia más esperanzadora. Es bonito ver que todavía también podemos celebrar estas cosas, ¿no?, que están pasando alrededor del mundo. Así que gracias, Alexandra. Muchas gracias a ti por la entrevista, muchas gracias a la organización por estar también en esa defensa mundial de los derechos humanos y que creo que
el trabajo, vuelvo y digo, o sea, nosotros no hubiéramos podido hacer nada sin las organizaciones sociales, sin ustedes, sin quienes están en los territorios realmente haciendo un trabajo con la comunidad, con la sociedad y quienes son realmente los artífices de estos grandes cambios. Nosotros simplemente somos un mediador que facilite, por supuesto, el poder reconocer todos estos derechos. Muchas gracias, Alexandra. Seguiremos en esa lucha, que no cese y que sigan surgiendo más organizaciones y que sigamos promoviendo el activismo de los derechos humanos. Por supuesto que sí. Muchas gracias y un abrazo para Muchas ti. gracias.